¡Yay! Hola, 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 hola y muchas olas. Bueno, mira, ¿qué? Apenas son, ¿qué? Las 6 de la tarde, exacto. Y como ya llevamos un rato que está lloviendo, hoy la reflexión no va a ser tanto reflexión, sino que os voy a explicar un poquito cosas, pequeñas cosas de México y de lo que significa vivir en este país. Me apetece hacerlo así. Hay varios motivos por los que me he inspirado en este ratito de sonido de lluvia, la tarde gris, y que no voy a salir de casa hoy a dar la vuelta. Y digo, bueno, pues va, hay cosas que me gustan y además mm, han habido un par de inspiraciones. Una inspiración ha sido que hoy un buen amigo me ha preguntado, ¿qué tal, cómo va lo de la tormenta? Entonces, pues claro, le he contestado, bien, la tormenta tropical llamada Flossie, que se convirtió en huracán, pero que se apartó de la costa y por lo tanto ya terminó como algo peligroso, ya no hay alerta, ya terminó, pero le explicaba, desde el mes de julio hasta el mes de octubre, en el país, en México, se llama temporada de lluvias. Eso no significa que haga frío, estamos a treinta y tantos, ahora estamos a 33 grados de hace calor. Pero sí, todas las tardes, noches, todas, prácticamente todas, dos, tres sueltitas que no, pero todas llueve. Es decir, a las 4 o 5 de la tarde, otras veces a las 7 8 de la tarde noche, empieza a llover y no para hasta la mañana siguiente. Eso es lo habitual, por eso se llama época de lluvias, temporada de lluvias, porque llueve todos los días, más bien todas las tardes, noches. Y es una constante que hayan tormentas llamadas tropicales que se pueden convertir en huracán o no, dependiendo de cositas relacionadas con la temperatura, el frío, las corrientes del agua, etcétera. El asunto es que todos los años se hace una lista alfabética de nombres que se le van a dar a los posibles huracanes que aparezcan en la parte del Océano Pacífico y otra aparte de los huracanes que puedan ir apareciendo en el Océano Atlántico, lo que llamamos el Caribe. Julio, agosto, septiembre, octubre, son 4 meses de lluvias constantes y de tormentas más o menos frecuentes que suelen llevar una semana, 2 semanas de diferencia entre una y otra y se pueden convertir en huracán o no. El resto del año, gran parte del país está en temporada de secas, es decir, que no llueve ni por equivocación. Y en ciertas zonas hace frío y en ciertas zonas hace calor y cosas por el estilo. Así funciona el país, así es el clima del país y así ha sido en los 43 años que llevo en toda esta área de el sur de Norteamérica, o sea, luego Centroamérica y un poquito de Sudamérica. Pero así funciona. Entonces, claro, eso para un europeo o un español resulta difícil de entender porque sus conceptos de clima son diferentes, porque hay una primavera, un verano, un otoño, un invierno que tienen cositas, pero que duran 2, 3 meses, etcétera. Y no es una constante. De ahí que la tropicalidad de algunos
suene raro y me gusta la idea de poder explicarlo y que entiendan que no nos preocupamos porque, ay, ¿cómo estás? ¿Y qué ha pasado? ¿Y cómo es? Para nosotros es habitual, es normal y por tanto no le damos demasiada importancia, a pesar de que pueda llegar a ser peligroso, hayan inundaciones, etcétera, porque pues es lo que hay. Entonces, como cada año sucede eso, uno se va acostumbrando y no le da un exceso de importancia, sino simple y llanamente dice, oye, que a lo mejor me quedo sin luz porque tenemos una tormenta tropical enfrente. O, oye, a lo mejor me voy a quedar sin luz porque a unos cuantos kilómetros al sur está una tormenta tropical que pinta que va a convertirse en huracán y cosas de ese tipo. Entonces, no es que sea dramático, es una, o no dramático, es una manera de enfocar la vida muy diferente. No hay una tendencia, tengo que prevenir constantemente las cosas. No, o sea, de pronto hay gente que dice, es que no deberían construir en tal sitio. Es que es en todo el país. O sea, estamos hablando de un país que es 4 veces más grandes que España. O sea, ¿dónde no se puede construir? Es que no tiene nada que ver solo con los ríos. O sea, claro, cuando hay muchísima lluvia, los ríos se desbordan y las casas que están cerca se pueden inundar, de acuerdo. Pero no puedes. ¿Tú sabes la cantidad de ríos que hay en México? No puedes quitar todas las viviendas. ¿Y qué pasa cuando llega el huracán? El huracán está acompañado de muchísimo viento. Entonces, estés donde estés, el viento te pega. O sea, tendríamos que dejar México desierto, o sea, desierto de población y construcciones para que no nos afectara. No es una cuestión establecida en un solo pedacito. Son poblaciones y poblaciones y poblaciones y poblaciones que todos los años reciben la época de lluvias, las inundaciones, algunas inundaciones, unas más graves que otras, y los huracanes, que es lluvia con mucho viento y viento muy agresivo, donde salen volando los tejados de las casas o las palmeras o los árboles de no sé qué. Eso no es evitable, o sea, el ser humano no tiene por qué evitar convivir con la naturaleza, forma parte de ella y por lo tanto lo que tiene que hacer es aprender a vivir con ella. Esa es mi manera de ver las cosas, pero bueno, da igual. Esa es una parte que tenía muchas ganas de explicar. Otra de las cuestiones es que yo sigo a un chico español, un valenciano, que se llama Marcos Barba, que desde hace muchos años ha estado reaccionando y conociendo cosas relacionadas con México, sobre todo en cuestión de comida, etcétera, etcétera, etcétera. El caso es que hace apenas ¿qué será? Un par de semanas, eh, finalmente logró llegar invitado a casa de una familia en Ciudad de México y está conociendo muchas cosas. Y me puede encantar cómo las describe. Primero, porque, por ejemplo, ha ido a un hotel, al Fiesta Americana, y lo considera un hotel de superlujo. Y sí es un hotel muy bonito y tal, pero no es de superlujo. O sea, es de muy buen nivel para México, es de muy buen nivel para Ciudad de México, es de muy buen nivel, pero no es de superlujo. O sea, los hoteles de superlujo. O sea, tú no vas a ver un espectáculo a un hotel en México de superlujo, a no ser que tengas un nivel altísimo económicamente hablando. En cambio, ahí sí ha podido ir, lo han invitado a pasar una noche donde hay un espectáculo musical, etcétera, etcétera. De ahí se ha ido a comer unos tacos a la calle,
etcétera. Luego también ha tenido una visita en el acuario de Ciudad de México. Es el acuario más grande de Latinoamérica. Ahí he visto de todo. Tiburones, ha dado de comer a las mantarrayas con su propia mano, pum, metiéndola en el agua. Ha visto muchísimos tipos de tiburones, las mantarrayas, los pingüinos, ha visto arañas, ha visto. Y ha pasado por ese túnel en el que todos los peces están nadando ahí alrededor tuyo y demás. Es espectacular, sí. Eso hace que cuando un mexicano sale y llega a Europa y hace una visita en algún zoológico, un acuario, todo le parece como muy pobre, porque no digo todos los mexicanos, cuidado, sobre todo aquellos que han estado vivido en Ciudad de México, donde todo eso es una constante. Claro, primero, los hoteles de superlujo, pues no son tan de superlujo. Los posibles zoológicos, acuarios y parques muy ecológicos y demás, les parece muy poquita cosa, porque en el fondo, cuando uno ve las imágenes de un sitio y de otro, los europeos se ven muchísimo más pobres porque el nivel, la capacidad, la fuerza que tiene un sitio como esos en Ciudad de México concretamente, pero también lo hay en Guadalajara, también lo hay en Monterrey e incluso en algunas poblaciones hay una serie de parques acuáticos con una preparación digna de Disney y son pueblos relativamente pequeños. Entonces, claro, cuando el mexicano en términos generales sale a Europa y ve todo eso, siempre compara porque dice, es que nosotros tenemos unas cosas como mucho más sofisticadas que todo eso. Y nos consideran tercer mundo, pareciera que todos somos pobrecitos y demás. Entonces, eso es una gran carga que puede llevar el mexicano y que el europeo, por ejemplo, jamás va a entender que eso existe hasta que llega y lo conoce y entonces se convierte en un niño pequeño en el cuerpo de un hombre grande, como es el caso de Marcos Barbas, que dice, jamás pensé que esto pudiera existir. Al punto de que una de las cosas que más me ha llamado la atención es que sus puntos de comparación son con películas tipo fantasía, o decir, es que yo quisiera tener esto como fondo de pantalla en mi ordenador. Es decir, que tú a nivel personal eso jamás lo habías visto y lo encuentras en tu segunda o tercera semana que estás en Ciudad de México. México tiene tan enorme y variada calidad que puedes pasarte 3 años y no haber conocido ni la 10ª parte de las posibilidades. El nivel de gastronomía es altísimo, pero altísimo es, yo no quiero molestar a nadie, sobre todo no quiero molestar a mis queridísimos españoles, pero esa famosa tradición gastronómica española que tiene un enorme valor frente al mundo, está sumamente superada por la gastronomía mexicana en todos los aspectos. O sea, hay ese creer que solamente se comen 4 tacos y que solamente son de 2 o 3 estilos, es una creencia como la leyenda negra, que se ha expandido cuando en realidad son tal y tal y tal cantidad de platos, guisos, asados,
preparaciones, ceviches de todo tipo, clase y estilo, los aguachiles, esos asados que se hacen en el norte, se comen con mucha tranquilidad a cualquier asado argentino, chileno, etcétera, con todos mis respetos, porque cada quien tiene su propio estilo. Y en cuestión de pescado, no te es la posibilidad y la cantidad enorme que hay en mariscos, pescados y mariscos es brutal. Y todo lo que se hace con ellos también lo es. De hecho, por eso es muy difícil que cualquier, por ejemplo, restaurante con una especialidad europea tenga éxito en un país donde la comida propia supera con mucho, no no solo por el sabor, sino por el acompañamiento de cientos, un montón de salsas diferentes, hechas de diferentes maneras, desde que no pica nada hasta que pica un huevo. Tiene tal cantidad de elaboración, de tiempo de elaboración, la tradición es brutal. Aquí no solo se comen saltamontes y hormiguitas, no, y taquitos con una carne medio seca. No, 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 es muchísimo más. Entonces, cuando veo el entusiasmo de los extranjeros con respecto a la gastronomía que van conociendo poco a poco, me doy cuenta de que este es un enorme y gran país. Y de vez en cuando sí tengo ganas de decirlo, porque pareciera el 90% de las veces cuando uno habla como que pareciera que vivir en México es algo así como vivir en el segundo mundo. Y pues no sé, ahora hasta en la corrupción nos ganan. Pero bueno, era simple y llanamente eso. Muchas ganas de decir, este es un enorme y gran país que mantiene sus tradiciones, su concepto familiar, su posición, la posición de cada quien en la familia, es decir, el papá y la mamá, los niños son los niños, se cumplen con las normas de autoridad. Todavía se usa la chancla para poner en condiciones que los hijos, cuando salen un poquito rebeldes, los maestros tienen autoridad. A los colegios se va con uniforme, limpio, arreglado, planchado. Se respeta muchísimo a la bandera, se respeta muchísimo el himno, al punto de que cualquier mexicano cuando se habla de México, se habla de él. Y cuando un mexicano habla de él, siempre está hablando de México. El folclore en toda su amplitud. Cómo se ha perdido, por ejemplo, en España el uso de la jota, la muñeira, no me acuerdo cómo se llamaba lo que se bailaba en Vascongadas, pero ya no ves que nadie lo haga. Las sardanas, no solo las sevillanas, sino que hay un montón de tradiciones bailables en Andalucía. En cualquier parte de España siempre lo ha habido y ahora parece que ya no existen. En México, en cada pueblo, tienes jóvenes que sin ninguna subvención siguen manteniendo la tradición de sus bailes de la zona. Es un hecho. Y si la familia tiene que medio endeudarse para que las criaturas tengan el traje, la falda, el vestuario tradicional, lo hacen. Siguen existiendo los charros, siguen existiendo los rodeos, siguen existiendo las escaramuzas, que son como los charros que van a caballo y todo eso, pero en mujer, con todo su ropa, con todo lo que pueda llegar a costar mantener un caballo, o entrenarlo todos los días. Y empieza entrenándolo el papá y los chiquillos desde que son renacuajos de 4, 5, 6 años, aprenden a
entrenar a los caballos. Eso yo lo veo a diario, o sea que no me lo ha explicado nadie. Y cosas por el estilo. Entonces, ese amor a la patria, a sus tradiciones, a la familia, a la religión, cuando llega el miércoles de ceniza, tú ves el 80% de la población, como mínimo, con su marqueta, su crucecita hecha de ceniza, porque antes de ir a trabajar, antes de ir al colegio, antes de cualquier cosa, han pasado por misa, han pasado por la iglesia, vaya, y se han puesto su crucecita con ceniza. Eso en España se ha perdido. ¿Por qué se ha perdido? Porque han querido. Es asunto de ellos, no de otros. Cada quien hace lo que le da la gana con sus tradiciones. La entrega y la desaparición de tradiciones tiene un solo responsable, su propia población. Porque por ley no se han prohibido ninguna de ellas. Entonces, de vez en cuando, y sin que nadie piense que estoy haciendo comparaciones, porque cada país tiene su propio sistema, su forma de ser, sus cosas buenas y sus cosas malas. No existe ningún país que sea perfecto. Y además, las personas, unos nos sentimos muy cómodos en un lugar que a otros les parece invivible, dificilísimo de vivir, y viceversa. Entonces, no puede ser jamás una crítica, pero sí de vez en cuando me gusta dejar claro que México no es segundo mundo y que tiene mucho que aportar a la hispanidad y espero que alguna vez se le dé la oportunidad de hacerlo. Ya está. Otro día más.